Muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a realizar un taller de aplicación de conceptos de lo aprendido en nuestro módulo de gerencia de bases de datos del Politécnico Gran Colombiano. La primera tarea que vamos a efectuar es crear nuestra base de datos. Para ello vamos a utilizar como motor una instalación que ya tenemos sobre un Oracle Linux. Es una versión de Postgres 10.3. Lo primero que hacemos es ingresar a nuestra base de datos de Postgres y una vez allí procedemos a crear nuestra propia base de datos. Validamos que efectivamente la base de datos ya esté creada y acá podemos ver cómo tenemos una base de datos de nombre BD Poly Especialización. A continuación procedemos asignando un comentario de descripción general de nuestra base de datos. El siguiente paso es la creación del esquema propietario de los objetos. Validamos, aquí nos dice que el esquema ya está creado. Vamos a validar con pgadmin. Aquí en nuestras bases de datos vemos que efectivamente ya aparece la base de datos que creamos. Y confirmamos que el usuario servicio técnico esté creado. Vamos a crear nuestro esquema. Aquí cambiamos de base de datos. Aquí nos dice que ya estamos conectados a nuestra base de datos de especialización. Y ahí sí procedemos a crear nuestro esquema propietario de base de datos. Ok, ya tenemos un esquema de base de datos creado. El siguiente paso es la creación de un usuario de acceso a nuestra base de datos. Definimos un rol para ese usuario. Aquí hemos encontrado un error de sintaxis. Procedemos nuevamente. Ok, allá fue asignado el password a nuestro usuario servicio técnico. Gráficamente vamos a validarlo con nuestra herramienta de visualización gráfica pgadmin. Podríamos refrescar. Aquí ya a nivel de los esquemas encontramos un esquema que se llama servicio técnico y a nivel de los usuarios o roles encontramos un usuario que se llama servicio técnico. El siguiente paso es crear toda nuestra estructura de tablas.
para nuestra solución. La primera tabla que vamos a crear, es la de los autos. Ya creo. La siguiente tabla que vamos a crear son las de los colores. A continuación seguimos con la tabla donde van a quedar almacenados los diferentes tipos o modelos de carros. Proseguimos con la creación de la estructura de la tabla de clientes. Luego, la tabla que asocia los clientes con los autos. Paso seguido, creamos nuestra tabla de empleados. Luego, nuestra estructura de tablas de cargos para empleados. Continuando, proseguimos con la creación de la tabla de repuestos. Ahora nuestra tabla de servicios técnicos. A continuación, la tabla de los repuestos que se usan o que están asociados a cada servicio técnico. Luego procedemos con la creación de la tabla donde se guardan los detalles de todos los mantenimientos o servicios técnicos que se prestan. Continuando, procedemos con la creación de la tabla de la facturación de los servicios. Por último, creamos nuestra tabla de auditoría. En la siguiente etapa vamos a crear todas nuestras reglas de negocio definiendo los diferentes foreign key. Aquí hemos validado o hemos creado unas reglas de negocio de manera tal que el color y la marca sean datos válidos sobre nuestra tabla de autos. Continuando, vamos a crear un foreign key sobre el cliente y la placa del auto. Nuestro siguiente foreign key es validar que los cargos de los empleados sean cargos válidos dentro de la tabla de cargos. Siguiendo con los foreign key, validamos que los servicios y los repuestos sean válidos para nuestra tabla que asocia los repuestos que se usan dentro de un servicio técnico.
Ahora, sobre la tabla servicio prestado, que es la tabla donde se detallan todos los servicios técnicos, creamos nuestras diferentes reglas de negocio. Validamos que la información de la placa sea información válida. Validamos que la identificación del cliente sea una información válida. Que el empleado o la identificación del empleado también sea información válida. Y que los repuestos que se usaron en ese servicio técnico sean repuestos que estén debidamente registrados en la tabla de servicios. Por último, creamos nuestra última regla de negocio, entre la factura y el servicio prestado. Podemos gráficamente mirar nuestro avance. Vamos aquí a Database, nuestra base de datos de la especialización, y dentro de servicio técnico, en la sección de tablas, encontramos todos nuestros objetos que hemos creado. En el siguiente paso procedemos con la tarea de poblar la información básica necesaria para nuestro sistema. Vamos a empezar poblando la tabla de autos. Aquí me dice que encontró una violación, me dice que no existe el color que estamos tratando de ingresar, lo cual nos lleva a que primero debemos cargar nuestra tabla de colores. Nos está sacando un mensaje de error. Validamos que efectivamente hayamos creado nuestra tabla de colores y ahí está creada. Volvemos a intentarlo nuevamente. Okay. Estamos haciendo la inserción sobre la tabla de colores. Recordemos que nuestra tabla de autos también tiene una relación con las marcas. Eso nos indica que debemos también poblar en primera medida nuestra tabla
de marcas o automóviles. Nos dice que la columna marca no existe. Nuevamente vamos a validar esa información en marca auto. Nuestras columnas son ID marca y marca. Validamos ID marca, marca, auto. Cerramos el cambio. Ya hecho la inserción sobre autos y colores, podríamos ahora sí pasar a hacer la inserción sobre nuestra tabla de autos. Vamos a elegir todo el bloque y lo vamos a pegar para que nos rinda un poco más. Aquí podríamos también aplicar el concepto de ACID. Vamos a mandar un bloque de datos de inserción. Recordemos que el ACID me garantiza que todas las transacciones que estén dentro del bloque, si una de ellas llega a fallar, toda la operación, toda la transacción se deshace. Vamos a mandar toda esta serie de instrucciones. Y en esta última instrucción encontramos que falló.
Quiere decir esto que esta transacción y esta otra transacción no fueron efectivas. Hacemos un proceso de rollback. Ahí ya podríamos ver cómo funciona un proceso, perdón, una conceptualización de ACID. Ahora vamos con los cargos de los empleados sobre nuestra tabla. Vamos a poblar nuestra tabla. Vamos a elegir este bloque. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestros diferentes clientes. Ahora vamos con la creación de los diferentes empleados. Las marcas de los autos ya los teníamos. Vamos a crear ahora nuestros diferentes tipos de repuestos. Vamos a validar porque al parecer acá hay un problema con la interfaz. Validemos. Miremos a manera de ejemplo el contenido de nuestra tabla de autos. Ahí ya tenemos los autos, tenemos los cargos de los empleados. Ok, miremos esta tabla de empleados. Tenemos un pequeño problema, tratemos de identificar cuál es el error. Terminémoslo por el ambiente gráfico, por el entorno gráfico. Al parecer hay un problema con el entorno de línea de comando. Validemos. Perfecto. Después de nuestros empleados vamos a mirar las marcas de autos. Validemos porque ya se había hecho con anterioridad. Miremos nuestros diferentes tipos de repuestos. Ya vemos que la tabla fue poblada. Ahora miremos los diferentes tipos de servicios técnicos que podemos prestar.
Ahora creamos los registros de la tabla que asocia los repuestos a los servicios técnicos. Nuestra siguiente tarea es definir cuáles son los autos y sus correspondientes dueños. Aquí hemos tenido un error. Vamos a ejecutarlo uno a uno. Ese estuvo perfecto. También. Ok. Y este nos ha sacado una llave, perdón, un error en la llave del foreign key. Nos dice que este cliente no existe. A continuación vamos a definir nuestras funciones. Hemos definido una función que nos permite saber cuál es el total de mi nómina, de mis empleados. Hemos creado nuestra función de base de datos donde hace una sumatoria de la columna salario de todos los empleados donde los empleados estén activos. Vamos a ejecutar vamos a cerrar esta sesión, vamos a volver a abrir nuestra sesión por línea de comando. Vamos ahora a validar el funcionamiento de la función, valga la redundancia, que hemos creado, queriendo identificar el total de nuestra nómina. Seguimos teniendo problemas con nuestra interfaz gráfica, línea de comandos. Acá ya vemos que la ejecución de nuestra función nos dice que el total de nuestra nómina es 18.535.150. Hemos también creado un procedimiento de base de datos que nos permite varias cosas. Lo primero es crear los detalles del servicio técnico. Son detalles que se pasan como parámetros, como son el nombre de la placa, el cliente, el empleado y el tipo de repuesto asociado a ese servicio técnico y la fecha en la cual se realiza la labor técnica. Adicionalmente, nos permite calcular el costo del repuesto y el costo del IVA asociado a ese servicio técnico. También, algo muy importante es que nos permite reforzar nuestros conocimientos sobre ACID en esta parte específicamente. Tenemos varias instrucciones, un insert sobre la tabla de servicios prestados, un cursor o con el cual identificamos el valor
del servicio asociado a los repuestos y otra parte que corresponde al cálculo del IVA. Recordemos que ACID, si cualquiera de estas operaciones falla, este insert, este cursor o este llega a fallar, toda la transacción se deshace. Vamos a crear nuestro procedimiento de base de datos. Vamos a hacer acá por nuestra interfaz gráfica. Ya acá nos confirma que se ha creado el objeto de base de datos y a continuación vamos a hacer varias operaciones llamando ese procedimiento de base de datos, donde le pasamos como parámetro la placa del vehículo, la cédula del propietario, la cédula del empleado que hace el servicio técnico, el tipo de servicio técnico y la fecha en la cual se hace la labor. Nos confirma que ha hecho la operación. Vamos a insertar todos estos registros. Aquí hemos tenido un error de validación en nuestros datos. Ese error de validación está asociado a un foreign key, a una regla de negocio de las que se han creado. Ok, aquí también hemos tenido otro error asociado a nuestras reglas de negocio. Vamos a consultar gráficamente nuestra tabla de servicios prestados. Y aquí hemos visto cómo solamente se han insertado 3 registros sobre esa tabla. De estos 6 registros. Recordemos que en ACID, si una de las condiciones que están acá del insert, el cursor, el update o una llave o se viola una de las llaves foráneas de estas tablas, la transacción se deshace. Aquí tenemos otra función que hemos creado con el fin de identificar cuánto he logrado facturar por cada placa. Vamos a crear nuestra función acá por el entorno gráfico. Y vamos a testearla nuevamente. Vamos a saber cuánto nos ha logrado facturar la placa BTM 985. Aquí nos dice que esa placa nos ha permitido facturar solamente 35.000 pesos. También hemos implementado un trigger de auditoría que nos permite identificar
cómo estaba un registro antes y cómo quedó después. Vamos a crearlo por acá, por nuestro entorno gráfico. Ejecutamos nuestro script. Una vez creado nuestro trigger de auditoría, lo vamos a asociar a una de nuestras tablas. A manera de ejemplo, lo vamos a asociar sobre la tabla de cargos empleados y la tabla de empleados. Y vamos a ver su funcionamiento. Hemos asociado el trigger a nuestra tabla de cargos empleados y ahora lo hacemos sobre nuestra tabla de empleados. Vamos a validar, vamos a hacer un cambio sobre nuestra tabla de cargos empleados y sobre nuestra tabla de empleados. Vamos a colocar acá tapicero, vamos a colocarle un punto. Vamos a grabar el cambio. Y sobre la tabla de empleados vamos a cambiar el salario de Camilo Santamaría. Está en 3.500.000, lo dejaré en 3.850.000. Procedemos a grabar el cambio y nos dirigimos a nuestra tabla de auditoría. Revisemos. En esta segunda entrega vamos a revisar el error que encontramos sobre nuestra tabla de auditoría. Al hacer el cambio del registro por línea de comandos, vemos acá que nos saca un error. Aquí nos dice cuál fue el error. Dice que hay un error en la columna consecutiva. Procedimos a modificar el script. Hemos ajustado nuestro trigger de base de datos, nuestro trigger de auditoría, y vamos a probarlo nuevamente. Vamos a hacer nuevamente un cambio en la tabla cargos empleados. Vamos a cambiar mecánico, perdón, le vamos a anexar un punto al final. Vamos a salvar nuestro registro. Y en nuestra tabla de empleado vamos también a hacer unos cambios. Vamos a cambiar nuevamente el salario de Camilo Santamaría, que estaba en 3.850.000, lo vamos a dejar en 4.125.000. Y el de Felipe Cárdenas, que estaba en 3.050.000, lo vamos a subir
a 5 millones de pesos. Ahora sí nos dirigimos nuevamente a nuestra tabla de auditoría y consultamos los registros. Entonces acá ya encontramos los últimos cambios que se han hecho. Recuerdan el cambio que se hizo sobre mecánico, sobre el cargo mecánico, que anexamos un punto. Aquí nos dice cómo estaba originalmente, cómo quedó después del cambio. Aquí con la tabla empleados también nos dice cómo estaba Camilo Santamaría, que tenía 3.850.000, y cómo después del cambio quedó con 4.125.000. Lo mismo sucede para Felipe Cárdenas, que estaba en 3.050.000 y nos dice que subió a 5 millones. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias por la atención.